Bienvenidos a esta nueva emisión de TVC4 Noticias para este miércoles 30 de agosto. Mi nombre es Verónica Espuro y te presento las novedades. Massa, la reversión del gasoducto norte permitirá un gas 4 veces más barato que el de Bolivia. YPF inaugura en septiembre un nuevo oleoducto clave para incrementar exportaciones a Chile. Lanzan convocatoria de créditos para federaciones agropecuarias y agroalimenticias. Alberto Fernández, el discurso de libertad es una enorme trampa que les va a quitar la libertad. Diana, así como hay que desarrollar la trama industrial, también hay que hacerlo en el área de la defensa. El ámbito para discutir la arquitectura financiera global es el G20, afirmó Cafiero. Olmos dio detalles de las medidas para reforzar los ingresos de los trabajadores. El presidente encabezó la apertura del CONAGUA. Comitiva de académicos alertó en Jujuy sobre el desapego al Estado de Derecho en la provincia. De Ascasubi a Abu Dhabi, el joven que representará a América Latina en un foro de la ONU. Kicillof entregó 229 computadoras personales a estudiantes de Lincoln. Kicillof, con la planificación e inversión transformamos la capacidad policial para dar respuesta ante situaciones de emergencia. Más de 2 millones de personas visitaron la 12ª edición de Tecnópolis. El BRICS se amplía y gana peso geopolítico y comercial mientras busca alejarse del dólar. Francisco lamentó que haya una actitud reaccionaria en algunos obispos de Estados Unidos. 2 artistas platenses participarán de Semana del Arte 2023. La soledad del subversivo. Marcos Bechis asume la perspectiva del sobreviviente desde la literatura. Festival Ruido, una segunda jornada a pura experimentación sonora. Comenzó el juicio por muertes de vicedirectora y auxiliar en explosión en Escuela de Moreno en 2018. Javier Milei, el CONICET tiene 35.000 personas, la NASA 17.000 y produce más. Efemérides, 30 de agosto. El ministro de Economía, Sergio Massa, afirmó que la obra de reversión del gasoducto norte le permitirá a la Argentina llevar el gas de Vaca Muerta a la región centro y norte del país a un costo en pesos que resulta hasta 4 veces menor que el que se importa actualmente desde Bolivia. Además, puso de relieve que si, como algunos tomaron deuda para financiar la fuga de capitales y la timba financiera, nosotros la tomamos para construir el desarrollo del gas y del hidrocarburo en la Argentina, referencia al crédito otorgado por el Banco de Desarrollo de América Latina. Argentina hace muchos años importa gas de Bolivia y que ese gas de Bolivia lo pagamos en dólares y que esos 2.000, a veces 3.000 millones de dólares que gastamos, los gastamos porque hoy, por ejemplo, pagamos el metro cúbico 11 dólares y que ese gas lo usamos para llevar a varias provincias argentinas gas, pero sobre todas las cosas también para generar energía eléctrica, porque más del 60% de la energía del norte argentino es energía térmica. Y le explicaba que hace 45 días terminamos el gasoducto Néstor Kirchner y tomamos la decisión de empezar a traer al norte argentino y al centro de la Argentina nuestro propio gas, que es un gas que vale 4 veces menos, 3,50 dólares, y que lo pagamos en pesos, en nuestra moneda. Con lo cual, no solamente cuidamos los dólares de las reservas, fomentamos y promovemos el trabajo argentino, garantizamos abastecimiento energético y abaratamos costos. Gracias a la gente de la CAF, del Banco de Desarrollo Latinoamericano, confiaron en la Argentina y además nos permiten mostrarle a los argentinos que así como algunos tomaron un endeudamiento criminal
para financiar la fuga de capitales y la timba financiera, nosotros tomamos deuda para construir el desarrollo del gas y del hidrocarburo en general en la Argentina, gracias a la CAF por acompañarnos en este proyecto. Agradecerle a los trabajadores. Ojalá que en mayo del año que viene, así como vimos ese pogo fantástico que se viralizó el día que terminamos el gasoducto Néstor Kirchner, haya otro pogo de los 3.000 trabajadores que se generan en esta obra o los 15.000 entre empleo directo e indirecto, porque nos va a permitir mostrarle a los argentinos que creemos en el trabajo, que creemos en la alegría que genera el trabajo y que creemos en la suma de capital y trabajo para el desarrollo de la Argentina. La petrolera YPF proyecta inaugurar a fines de septiembre el oleoducto Vaca Muerta Norte, una obra que tiene 150 kilómetros de extensión que atraviesa 16 áreas de producción de crudo, lo que permitirá incrementar las exportaciones a Chile y explorar la demanda de los mercados del Pacífico. La Secretaría de Planificación del Desarrollo y la Competitividad Federal lanzó la convocatoria de créditos por 15 millones de dólares destinada a federaciones agropecuarias y agroalimentarias para participar de la presentación de proyectos de alcance nacional tendientes a fortalecer actividades productivas y de servicios. El presidente Alberto Fernández advirtió sobre el discurso de la libertad del candidato de la Libertad Avanza Javier Milei al inaugurar el edificio de aulas y auditorios del Centro Universitario de la Universidad Nacional de La Pampa en la ciudad de Santa Rosa. Cuando yo insisto en la necesidad de poner en valor a la educación y a la educación pública centralmente, lo hago porque el futuro de la Argentina está directamente vinculado al desarrollo del conocimiento, al desarrollo de la ciencia y al desarrollo de la tecnología. Y cuando alguien dice terminemos con el CONICET, está diciendo terminemos con el desarrollo de la ciencia y de la tecnología. Cuando les dicen graciosamente que cada uno elija dónde ir, hay detrás de esa frase una enorme ficción. Porque hacer este edificio para que 1.080 alumnos vengan a estudiar, para ser ingenieros agrónomos, para estudiar ciencias exactas y ciencias de la naturaleza, no es un negocio esto. Para hacerlo privadamente no es un negocio. Esto lo hace el Estado porque detecta que allí hay una oportunidad para educar a 1.080 argentinos y argentinas, que además el día de mañana van a servir a la Argentina con su esfuerzo profesional. Detrás de todo ese mensaje de libertad hay una enorme trampa, porque la única casta que se está defendiendo en ese discurso es la casta de los poderosos, de los que tienen dinero, de los que tienen recursos, de los que pueden pagar sus estudios, de los que pueden pagar su salud. Y detrás de ese discurso de libertad, le quitan la libertad a ustedes de estudiar, porque acá preguntaba, creo que fue Sergio quien preguntó, ¿alguno de ustedes está estudiando acá por obligación? No, nosotros elegimos esta universidad, claro. Ustedes eligen esta universidad o pueden elegir otra. Por favor, no retrocedamos, porque esto costó mucho. Veo muchas mujeres acá. Por favor, trabajaron mucho para conquistar sus derechos. No puede ser que alguien venga a borrárselos de un plumazo. Porque además quedan muchos más derechos para conquistar la igualdad de la mujer con el hombre. Tan solo sepamos que en las empresas donde trabajan hombres y mujeres, en la misma jerarquía y en el mismo cargo, el hombre gana más que la mujer. Esa es una desigualdad insoportable. Sepamos que los femicidios existen y sepamos que la violencia de género existe.
Y lo digo un poco levantando la voz para que me escuchen los que no quieren escuchar. Por favor, no retrocedamos. El ministro de Defensa, Jorge Tayana, expuso en el panel Geopolítica en Evolución, Desafíos y Oportunidades para las Pymes en la Modernización de las Fuerzas Armadas, en el marco del Cuarto Congreso Industrial que se desarrolla en la Oral. Afirmó que debe multiplicarse la producción para el sector que conduce y valoró los desafíos y oportunidades de las pymes en la modernización de las Fuerzas Armadas en un contexto geopolítico marcado por un cambio de época hacia un mundo multipolar. El canciller Santiago Cafiero sostuvo que el ámbito para discutir la arquitectura financiera global es el G20, que volverá a reunirse en Nueva Delhi, India, del 9 al 10 de septiembre. El G20 es un mecanismo que se inició como un ámbito de intercambio donde no iban los presidentes, eran un ámbito más que nada vinculado a las finanzas internacionales. Entonces eran 20 países, 20 economías, donde la Argentina participa, de Latinoamérica es México, Brasil y Argentina participan de ese grupo, y se discutían más que nada cuestiones financieras internacionales, ¿no? Ese fue el inicio. Después se incorporaron los presidentes y se empezaron a incorporar más temáticas. Pero es interesante porque creo que el ámbito para discutir a fondo eso va a ser el G20. Ahora el G20 en Nueva Delhi, en la India. Se va a poder discutir esto. ¿Por qué? Porque es cierto, el presidente Fernández muchas veces en soledad planteó la necesidad de discutir una nueva arquitectura financiera global. Señalando, sí, para hablar sin eufemismo, digamos, justamente apuntándole al Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional se creó para aliviar o para ser un prestamista en un momento de tensión por una crisis de balanza de pago, ¿no? De los países. Entonces venía a, salvaguardar esa situación. Hoy está totalmente desvirtuado ese objetivo. Se diseñó esta estructura del multilateralismo y del multilateralismo financiero, digamos, ¿no? Con esta arquitectura. Bueno, esa arquitectura fue derivando y esas derivaciones hizo que haya sobrecargos, y esos sobrecargos son para pagarle los sueldos a la burocracia del FMI. Pero países como Argentina pagan sobrecargos, países como Ucrania pagan sobrecargos. Es decir, hay mucho para discutir. Un país insular del Caribe paga sobrecargos, pero aparte, por otro lado, el cambio climático lo afecta en su economía diaria. Estas son las cuestiones que hay que debatir. Yo creo que es muy importante que el presidente de Estados Unidos haya tenido estas declaraciones, porque potencia lo que la Argentina va a ir a plantear en el G20 de la India. Va a volver a reclamar, como lo hizo en el 2021 en Italia, como lo hizo en el 2022 en Indonesia, lo va a volver a hacer este año, va a reclamar un nuevo orden desde el punto de vista de la agenda de financiamiento global, de la agenda del financiamiento al cambio climático y fundamentalmente de lo que es la arquitectura financiera global. Hoy el Fondo Monetario Internacional, lejos de ser una institución que ha venido a generar un préstamo para salvar una situación determinada, lo que se termina transformando es un cepo al desarrollo nacional. El G20 es un ámbito más económico-financiero. La Asamblea de Naciones Unidas, la Argentina lo que hace es un planteo sobre la visión de este mundo multilateral, de cómo hay que también definir y rediscutir la agenda institucional del multilateralismo, de los diferentes foros, de los diferentes ámbitos, de que esos foros, de que esos ámbitos, cuando tienen decisiones, esas decisiones se cumplan. Y eso es relevante, es muy relevante. Bueno, ese tipo de cuestiones, atravesados, por supuesto, por una crisis en la seguridad internacional que tiene que ver con los conflictos bélicos que hay hoy. El presidente Alberto Fernández encabezó en el Centro Cultural Kirchner, junto al ministro de Obras Públicas Gabriel Catopodis, la apertura del 27º Congreso Nacional del Agua, CONAGUA, el encuentro técnico, científico y de gestión del agua de mayor tradición en Argentina, que cubre todas las temáticas dentro de los recursos hídricos con perspectiva nacional y federal.
Una comitiva del Grupo Ciencia y Técnica Argentina, encabezada por Dora Barrancos, visitó Jujuy y alertó sobre el absoluto desapego al Estado de Derecho en la provincia. Ante la reforma constitucional impulsada por el gobernador Gerardo Morales y las protestas que exigen su nulidad y esperan pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia. En conferencia de prensa, el grupo de académicos expresó su solidaridad con los diversos sectores que denuncian persecución por manifestarse contra la reforma, al tiempo que plantearon la necesidad de visibilizar la situación para generar conciencia sobre la regresión absoluta de derechos que se puede extender a todo el país. Jerónimo Bukowski, un joven argentino de 18 años, fue seleccionado como uno de los representantes latinoamericanos para disertar en el próximo Foro de la Juventud de la Conferencia de las Naciones Unidas, en donde espera tratar temas que involucran a los jóvenes e invitó a las nuevas generaciones a involucrarse para cambiar nuestro futuro. Entre 250 postulantes de 195 países, Jerónimo fue elegido para participar de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo que tendrá lugar en Abu Dhabi los días 16 al 20 de octubre. En el marco del programa Conectar Igualdad Bonaerense, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó el acto de entrega de 229 computadoras a estudiantes de 6 establecimientos secundarios del municipio de Lincoln. Además, recorrió la empresa familiar de mieles, Corpam SRL, y el avance de las obras de la ruta provincial número 50. Este programa, el Conectar Igualdad Bonaerense, primera vez que se hace en la provincia de Buenos Aires, distribuir computadoras a los pibes del último año del secundario. La computadora es fundamental, si no la provee el Estado, si el Estado no tiene ese papel de ampliar derechos, de igualar, entonces obviamente hay quienes se empiezan a quedar atrás. Y la verdad que la idea es que nadie esté postergado, que nadie que tenga voluntad, que tenga ganas, que ponga esfuerzo, por no haber tenido los medios, tenga que interrumpir lo que puede ser un camino de mayor prosperidad, pero también una vida más feliz. Así que es muy importante para nosotros, se nota en las caras de los pibes. Esto no es un regalo de nadie, no es a cambio de nada, es simplemente algo que consideramos que es un derecho. Creemos que le estamos ampliando el horizonte a todos los pibes y pibas, 168.000 que terminan la secundaria este año. La provincia, desde que está Axel como gobernador, porque hubo 4 años de ausencia, ha demostrado una gestión mucho más de acompañamiento que de otra cosa. Debería haber habido mucho más agradecimiento a todo lo que el gobernador le ha dado al pueblo de Lincoln. La provincia ha puesto obras de agua, obras de iluminación, de infraestructura de pavimento, ha puesto obras de vivienda, los 2.200 sueldos docentes que paga, a la policía, a todos los organismos públicos provinciales, IOMA, el Ministerio de Trabajo. La provincia ha aportado y aporta una enorme cantidad de cosas. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, presentó junto al ministro de Seguridad, Sergio Berni, las nuevas instalaciones de la Central de Atención Telefónica de Emergencias de La Plata. Allí se invirtieron 4.000 millones de pesos para llevar adelante la remodelación edilicia y tecnológica que permitió sumar un centro de despacho y coordinación provincial que la convirtió en la más grande del país. Más de 2 millones de personas visitaron la mega feria de ciencia, arte y tecnología Tecno, la más grande de Latinoamérica en su 12ª edición, que se desarrolló bajo el lema La potencia de lo colectivo en el marco de las celebraciones por los 40 años de democracia ininterrumpida en Argentina. Durante el mes de septiembre, la mega muestra continuará en los recorridos de las delegaciones escolares y propuestas especiales para todo público, siempre con entrada libre y gratuita. La potencia de lo colectivo es una consigna que invita a priorizar lo grupal frente al individualismo y a buscar en nuestras diferencias una ideal de transformación de nuestra patria y a la vez encontrar una oportunidad para pensarnos como argentinos, honrar nuestra historia y construir memoria.
La ampliación de los BRICS permite al bloque expandir su influencia geopolítica y sumar posibilidades de comercio. Destacaron los analistas consultantes por Telam, que expresaron aún algunas dudas sobre el avance de la desdolarización de las transacciones, mientras apuntaron a las contradicciones que implica la incorporación de países conservadores y petroleros, además como los derechos de las mujeres y el cambio climático. Argentina, Egipto, Etiopía, Arabia Saudita, Irán, Emiratos Árabes Unidos se incorporarán a partir del 1 de enero de 2024, de acuerdo a lo decidido en la cumbre que en Johannesburgo reunió a líderes de los Estados miembros que ya forman parte del foro: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. El Papa Francisco lamentó que haya una actitud reaccionaria en algunos obispos de Estados Unidos que lo critican con su dureza por las posiciones que tiene en temas como su apertura a personas homosexuales y a la inmigración. Tras haber concursado de una convocatoria impulsada por el gobierno de la ciudad, los platenses Mariela Pita y Nicolás Martela expondrán sus obras en la 4ª edición de Semana del Arte. Del 27 de agosto al 3 de septiembre, vecinos y visitantes podrán disfrutar de una agenda artística con más de 100 propuestas entre charlas, exhibiciones y visitas guiadas, y programar sus recorridos a pie, combi o bicicleta alrededor de las 8 obras ganadoras de la convocatoria y de las instituciones culturales, ferias y eventos que forman parte de esta oportunidad. Las obras se podrán encontrar en plazas, galerías, mercados, veredas y sitios emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires, irrumpiendo con la cotidianeidad de los distintos barrios. Con una trayectoria en el universo del cine, el videoarte y la fotografía que tuvo en la película Garage Olimpo, su momento cúlmine, Marcos Bechis presenta ahora su primer libro, La soledad del subversivo, una novela autobiográfica que se centra en sus días secuestrados durante la dictadura cívico-militar, pero también en el juicio y condena a los responsables, todo desde la perspectiva que asume para narrar la del sobreviviente. El Festival Ruido, producido por el Centro Cultural Kirchner junto al Centro de Arte Sonoro del Ministerio de Cultura de la Nación, y a través del cual se propone como vidriera de la música experimental con entrada libre y gratuita, concluyó su segunda jornada con la presentación en la Sala Argentina del CCK de Agustín Genout, que mostró su trabajo de técnicas transsintéticas para la voz. En el marco del foco Voces, Genout presentó una breve y contundente performance y una técnica personal que combina su voz con un sistema modular de síntesis y procesamiento en vivo. El juicio por la muerte de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, la vicedirectora y el auxiliar de la escuela primaria de Moreno, que fallecieron en 2018 como consecuencia de una explosión de gas dentro del edificio, que ocurrió 25 minutos antes del ingreso de los alumnos, comenzó en los tribunales de Mercedes con 3 acusados. En el programa A Dos Voces del canal Todo Noticias, el candidato presidencial Javier Milei por la Libertad Avanza cuestionó la productividad del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y dijo: el CONICET hoy tiene 35.000 personas, la NASA 17.000. Me parece que el CONICET no produce en línea con lo que produce la NASA. O sea, la productividad del CONICET es bastante cuestionable. La NASA, digamos, me parece que produce un poquito más. Sin embargo, esto es falso. En el SCI Imago Institutions Ranking 2023, uno de los más prestigiosos rankings del mundo centrados específicamente en la evaluación de la productividad científica de las instituciones, dentro de la categoría de organismos gubernamentales, el CONICET aparece en el puesto 22 y la NASA en el puesto 28 entre más de 1.700 instituciones.
Esto es así a pesar de que la Argentina, el CONICET tiene un presupuesto en dólares 72 veces menor al de la NASA y que el Estado Nacional destina menos recursos sobre el PBI que el gobierno de los Estados Unidos. El pronóstico del tiempo para Buenos Aires y sus alrededores para este miércoles por Victoria de Pablo. El tiempo en la ciudad de Buenos Aires para este miércoles 30 de agosto. El cielo se presentará despejado por la mañana y la tarde y parcialmente nublado por la noche. La temperatura mínima esperada es de 11 grados y máxima de 23 grados. Los vientos predominantes son del sector norte, rotando al sudoeste por la noche. La humedad del 67%, la presión atmosférica de 1012 hectopascales y la visibilidad de 10 kilómetros. Para el día jueves se espera cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, con una temperatura mínima de 9 grados y máxima de 19 grados. Por la presencia de un centro de alta presión atmosférica ubicado en el centro del país, los vientos predominantes serán del sector sudoeste, rotando por la tarde al noreste. La humedad del 55%, la presión atmosférica de 1018 hectopascales y la visibilidad de 10 kilómetros. Efemérides 30 de agosto. Hoy se celebra el Día de los Ferrocarriles Argentinos en conmemoración de la fecha de 1857, en la que se inauguró en Buenos Aires la primera línea ferroviaria del país que unía la estación Plaza, donde hoy se levanta el Teatro Colón, con una estación de La Floresta. Y ahora sí llegamos al final de esta emisión y nos despedimos hasta mañana para otra nueva emisión de TC4 Noticias, el informativo diario de Comarca TV, comprometido con la verdad. Buenas noches.